Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo esté viendo, maestra. El tema que le vamos a presentar el día de hoy es diversidad e identidad cultural. Y los integrantes del equipo, pues soy su servidora, Méndez Cardoso, Alexa Gabriela, Ayala San Juan, Santiago Alberto, Palacios Juárez Montserrat, Landeros Morales Natalie, González Jasso Itzi, Michelle y Martínez Victoriano Samantha. Empezaré por darle una breve introducción. Pues el tema del día de hoy, que es diversidad cultural e identidad cultural, pues es un tema bastante interesante y pues nos damos cuenta que México es un país multicultural, entonces por lo tanto tenemos una gran cantidad de cultura, como su nombre lo dice, y que pues ahorita vamos a explicar un poco más a fondo lo que significa cada uno de estos conceptos como identidad, diversidad y todo eso. Así que empezaremos con mi compañero Santiago. Ok, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es el principio que reconoce y legitimiza las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como existencia, convivencia e e interacción, perdón, entre diferentes grupos dentro del mismo espacio geográfico. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad. Esto enriquece y permitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y medios en la tecnología utilizados. Las culturas tienen un grupo de características en común para poderse decir que es una cultura o una tradición. Como por ejemplo, la raza. En muchos casos, la semejanza racial forma parte de los valores de una cultura que reconoce a sus personas a partir de la semejanza física, como lo puede ser el color de piel, el color de cabello, etcétera, etcétera. El segundo es la lengua. El idioma en que una cultura se expresa está cargado de la cultura que lo engendró. El tercer punto en esto sería la religión. La religiosidad, misticismo y ritualidad, así como la cosmovisión específica de un lugar. Esta hace referencia a la religión que manejan en ese lugar, por ejemplo, la musulmana o la católica, etcétera, etcétera. Ritualidad es aquellos cosas en las que crees espiritualmente, como el universo, el cosmos, etcétera. Y la cosmovisión hace referencia a la manera en la que esa cultura ve el mundo. El cuarto, la gastronomía, obviamente la manera de comer, los métodos de preparación de la comida, los platos y alimentos prohibidos forman parte de una cultura. Una referencia a esto es que México tiene como patrimonio cultural de la humanidad su gastronomía. En el 5 tenemos el arte y el folclore, las manifestaciones artísticas y folclóricas de una comunidad específica, vestimenta, ritos iniciáticos, etcétera. Esto hace referencia al arte que se maneja en esos lugares, como lo puede ser sus vestimentas o su música y también los bailes tradicionales que se pueden manejar en las regiones. Y por último tenemos la historia, los relatos propios, los mitos tradicionales, así como la historia oficial de cada etnia. Esto hace referencia a las historias de cómo surgió esa cultura, en qué lugares, en qué épocas, todos los mitos y leyendas que se tiene relacionado. Y Bueno, a mí me tocó la identidad cultural. Bueno, esta es una copila de una serie de valores, creencias, símbolos, conductas y tradiciones de un grupo social determinado. Esta permite que los individuos formen ciertos sentimientos de pertenencia a dichos grupos sociales. Bueno, una cultura puede incluir varias subculturas y grupos sociales que cuentan con su propia identidad cultural. Los diferentes elementos que componen la identidad cultural son compartidos por los que lo integran y los individuos pueden sentirse identificados con algunos o la mayoría de sus elementos.
La identidad cultural nos confiere una serie de referencias históricas y físicas sobre nuestro lugar en un grupo social. Por ejemplo, las posibilidades de reconocernos como mujeres o hombres o como personas que pertenecen a una clase u otra. Y pueden ser distintas dependiendo su cultura. Y lo mismo pasa con la identidad, que se corresponde con funciones, instituciones determinadas, como ser estudiantes, profesores, amigos, hermanos, entre otros. Y ya. En resumen de lo que es la identidad cultural, es que todos los grupos culturales tengan el derecho a ser reconocidos y a no ser obligados a no formar parte de una cultura diferente. Y ya. ¿Qué es pertenencia? Nos referimos a la circunstancia de formar parte de un conjunto o de un grupo. A eso se le denomina pertenencia a la circunstancia de tener un vínculo con alguna cosa o con alguna persona. Tal así puede ser como hablando de pertenencia a una nación, a un grupo social, a una familia, etcétera. El compromiso por los derechos es el compromiso étnico de la sociedad civil por una sociedad democrática, respetuosa con las diferencias culturales, capaz de trabajar por buscar salidas a realidades de exclusiones de discriminación e injusticia. Bueno, ahora me toca a mí. Empezaremos nuestro tema, bueno, esta parte del tema significa toma de decisión ante determinadas prácticas culturales. Este lo dividiremos en dos específicamente, que es en toma de decisiones. Vamos a explicar un poco más de qué significa la toma de decisiones y de las prácticas culturales. Así que empezaré. La toma de decisiones, pues como todos sabemos, es el proceso mente, pues el cual hacemos o realizamos una elección entre dos opciones para resolver diferentes cuestiones. Esto puede depender basado en el contexto en el que estemos. Puede ser tanto a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. Pero en este caso lo haremos en las prácticas culturales. Pero yo hago la pregunta, ¿qué son las prácticas culturales? Bueno, las prácticas culturales son actividades y rituales vinculados a las tradiciones de una comunidad. O sea, en sí, básicamente, tenemos lo que es nuestra cultura. Tenemos una cultura en específico que hacen ciertas actividades, pues estas actividades son las prácticas culturales. Y pues obviamente estas son pues manifestaciones como digo, la cultura de un pueblo. Pero ahora sí, haciendo globalmente todo lo que es el tema, tomamos las decisiones ante determinadas prácticas culturales. Pues existen distintas prácticas culturales en el mundo, pues dependiendo justamente de la cultura pueden estar como, por ejemplo, una cultura que te pide hacerte un arete, pero piden que lo tengas de un cierto tamaño, o piden que te cortes una parte del labio, o que participes en una acción. Pues esto, aquí es cuando entra la toma de la decisión. Aquí es cuando decimos, ¿sabes qué? Pues voy a participar o no voy a participar en esta práctica cultural. Entonces, cada quien tiene el valor y tiene el derecho de decidir qué es lo que va a querer realmente. Y en específico en estas cosas, en las prácticas culturales, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es Navidad. No voy a estar en Navidad porque no me interesa estar en Navidad. Es Día de Muertos. Pues no quiero estar en Día de Muertos, pues porque mi religión no es para el Día de Muertos, no quiero participar en ello. Pues es muy de tu decisión. Justamente estás en tu derecho de hacerlo. Y aquí es cuando globalizamos un poco todo lo de lo anterior. Aquí es cuando entra el concepto de la diversidad y todo eso. Existen tantas culturas que todos tenemos el derecho de tomar la decisión si quieres pertenecer o no quieres pertenecer a esta cultura. Entonces pasaremos a la conclusión. En conclusión, México es un país multicultural. Eso es algo que se sabe muy bien porque tenemos un sinfín de culturas, un sinfín. Entonces,
Todo esto, nosotros como mexicanos adoptamos ciertos tipos de posturas ante distintos tipos de culturas. Puede ser que te guste más, obviamente, tu religión. Obviamente, México se sabe que la mayoría es católica y por obvias razones, están más apegados a ese tipo de creencias. Entonces, están en todo su derecho de estar y de participar, y si no, o no querer participar en su religión, o querer participar en, no sé, en gastronomía, en lo que sea, en folclore, en música, lo que ustedes gusten. Todos somos libres de decidir qué hacer con nuestra cultura. Nosotros podemos incluso crear nueva cultura, nosotros podemos evolucionar la cultura que ya existe y ir poco a poco pues haciendo nuevas cosas. Obviamente, a mi punto de vista, de manera muy sana, porque si creamos culturas no tan sanas, pues obviamente hace que todo lo que hemos construido se vaya olvidando y vayan adoptando otras posturas. Así que, pues, eso fue todo por el momento de hoy. Eso fue todo por nuestro equipo. Espero que le haya gustado, maestra, y gracias por su atención. La TQM.